Nicolás Santa Cruz Londoño, director asociado de adquisiciones Gava Capital, una firma de capital privado especializada en inversiones inmobiliarias. Nicolás ha sido responsable de negociar, estructurar e invertir más de $150 millones en capital para más de 20 proyectos inmobiliarios de gran calado. Ha ocupado cargos en GE Capital, GE Real Estate, GE International y Vesta, donde ha contribuido al desarrollo de grandes activos. Nos presenta su conferencia Estrategias de Capital en el Sector Inmobiliario. Tercer Foro Inmobiliario del Norte. El poder de construir el futuro de México. Primero que nada, agradecer a la Canadevi, gracias. Agradecer a la Canadevi de la comarca lagunera por la invitación, al gobierno de Coahuila, de Torreón, Bancrea y todos los que hicieron posible este evento. Ya en el video más o menos hicieron la introducción. Yo me encargo de la parte de adquisiciones del fondo y básicamente lo que les vengo a platicar es qué es un fondo de capital, quiénes invierten, cómo lo hacemos y además les voy a platicar un poquito sobre Gava, el fondo que yo represento, y también al final les voy a platicar un poquito sobre las oportunidades de inversión que nosotros estamos viendo para el mediano y largo plazo aquí en el país, ¿no? Entonces, empezando por lo primero, ¿alguien sabe la diferencia entre capital y deuda? ¿Algún valiente que alce la mano? Van al riesgo, dice ¿quién? ¿La deuda o el capital? Así es. ¿Alguien más? Bueno, hay una diferencia importante. En la deuda te prestan dinero y van por un rendimiento, entre comillas, fijo, garantizado, ¿sí? Pero el capital de riesgo es diferente. El capital de riesgo es un capital que invierte como un emprendimiento que le entra al riesgo del negocio del proyecto y pues por ende espera llevar pues una utilidad después, ¿no? La deuda también lleva una utilidad, pues tienes que tener una ganancia, pero hay diferente nivel de riesgo y por ende hay diferente nivel de rendimiento, ¿no? ¿Qué es más riesgoso? ¿Capital de riesgo o deuda? El capital de riesgo, sí, exactamente. Entonces, empezando por ese principio, creo que es importante porque en la industria inmobiliaria, más en la parte de vivienda específicamente, no suele haber tanta participación de capital en el segmento de vivienda. Bueno, sí la hay, ahorita van a ver, pero no es una estructura tan común a la que están acostumbrados los desarrolladores a acceder a ese tipo de capital, ¿no? Entonces, el capital es una inversión de riesgo, donde los inversionistas adquieren una participación o en una empresa o en un proyecto a cambio de esperar una utilidad en el futuro. ¿Cuáles son algunos de los términos comunes de las estructuras de capital? Pues normalmente arriba están los inversionistas, pueden ser de diferentes perfiles, que se les dice los LPs. En medio están los administradores o gestores, nosotros caemos en esa categoría. Y también en la siguiente parte de la cadena están los proyectos, los desarrollos y o los desarrolladores, ¿no? Entonces, básicamente, el rol del inversionista es, pues, tiene capital para invertir, quiere invertir en este tipo de proyectos, su rol es seleccionar un buen administrador. ¿Por qué le dan dinero a un administrador? Porque el administrador tiene una tesis de inversión, yo veo una oportunidad en este segmento, yo lo haría así, yo creo que puedo lograr estos rendimientos y entonces el inversionista habla con varios administradores y escoge uno o dos o tres, lo que se alinee con su estrategia, pues que se alineen con los objetivos de ese inversionista.
¿Cuál es el rol entonces del fondo o del administrador? Pues tener una tesis de inversión, decidir en qué proyectos invertir. El inversionista en estas estructuras no es quien decide, ¿sí? El administrador le dice, esta es mi caja, mientras yo invierta en esto, yo soy libre de tomar decisiones. Sí, así es. Entonces el administrador, su chamba es encontrar buenos proyectos, estructurarlos bien y tomar las decisiones de inversión de ese capital de riesgo. También es importante hacer los acuerdos con los desarrolladores y cualquier otro acuerdo que se tenga que hacer, como comprar un terreno, etc. Y por último, el rol de los desarrolladores en la estructura que hacemos nosotros y que es la típica de los fondos. El desarrollador es quien opera y lleva el día a día del negocio. Él es responsable de operar, de hacer, de proponer. Y el rol del administrador es cuestionar, dar seguimiento y tomar decisiones en conjunto, ¿no? ¿Alguien de aquí alce la mano si conocían esta estructura o si alguna vez la han visto en algún negocio? Ok, por ahí hay algunas manos, perfecto. Oye, antes de seguir, para darme una idea, del público, alcen la mano quiénes son desarrolladores. Ok. ¿Bancos o inversionistas o fiduciarios? Ok. ¿Inmobiliarias o corredores? Ok, bastantes. Que participen más en vivienda. Ok, y que participen más en industrial ok. ¿Quién me faltó? ¿A quién dejé fuera? ¿Cómo? Sí, claro. Proveedores, vendedores. Proveedores de la industria. Alcen la mano. Ok, listo, no, gracias. Más o menos para darme una idea aquí de cómo estamos conformados. ¿Qué aporta el capital de riesgo al sector inmobiliario? Pues los inversionistas, con el capital que tienen, si están dispuestos a invertir en ese segmento, pues al final del día tienen muchos recursos que pueden hacer realidad proyectos, ¿no? Los proyectos o las compañías o los desarrolladores tienen acceso a otra fuente de capital, tienen acceso a un socio que comparte el riesgo con ellos, pero pues que al mismo tiempo les va a exigir, ¿no? Y para el sector, pues al final del día esto hace que impulse el crecimiento del sector, que se profesionalice más, que haya más orden, más disciplina, y ahorita les enseño unas cifras que hablan de eso. ¿Cuáles son 5 motivos, si eres desarrollador, para asociarte con un fondo de capital? Pues por un lado, lo que tenemos es capital, pues es una fuente de recursos para hacer realidad el proyecto, esa es una. Eso te va a permitir poder hacer proyectos quizás de una escala mayor o poder diversificar tu capital. Si tienes 100 pesos para invertir, pues en vez de meterle 100 a un proyecto, igual le metes 50 y 50, 30, 30, 40 y te diversificas en más proyectos, mientras operativamente haces lo mismo que siempre has hecho y que sabes hacer, ¿no? Por otro lado, es un capital inteligente, ¿no? A lo que voy con esto es que es un capital que le entiende a tu negocio, porque se dedica a lo mismo que tú haces. Entonces, al final del día, tienes un inversionista que además de capital, te puede ayudar y apoyar con temas de negocio y del proyecto. Te da acceso a otros bancos, a otros fondos, a relaciones. Tiene muchos proyectos que ha hecho, ya le han pasado cosas, las puede traer a la mesa y pueden prever cosas que pueden pasar. Por otro lado, ya lo comenté, pero te puede dar escala, diversificación de riesgo, y normalmente los fondos trabajan en un esquema en donde si el desarrollador hace bien el trabajo, además de lo que se va a ganar el desarrollador por ser inversionista y socio del proyecto, se les paga un premio en donde se comparte parte de la utilidad como premio al desarrollador. Entonces, básicamente, diciéndolo de otra forma, en un proyecto exitoso, si el desarrollador tiene el 30% de participación y se lleva un premio, 5 o 10% de la utilidad,
pues habiéndole metido el 30% del capital, se puede terminar llevando el 35, el 40 o lo que dé el premio, dependiendo qué tan exitoso es el proyecto. Eso hace que el capital del desarrollador pueda ser más rentable. Finalmente, brinda crecimiento. Y por último, sí existe una mejora de procesos. Los fondos ayudan a meter cierta disciplina financiera, ciertos controles, ayudan a estructurar el capital de los proyectos de una mejor manera o más eficiente. Y pues bueno, son los principales beneficios que decimos que hacemos, ¿no? Y la verdad es que en la mayoría de los casos, pues sí se cumplen, y por eso existe esta figura y por eso hay interés de trabajar con fondos. Ahora, el desarrollador tiene que estar dispuesto a entender que si siempre ha trabajado solo y no ha tenido inversionistas a los que les tiene que rendir cuentas, pues en este caso sí lo va a tener que hacer, ¿no? Pero pues bueno, unas por otras. Algunos tipos de inversionistas, fondos, aquí estamos hablando de los LPs. Digo, en Estados Unidos, para que se den una idea, algunas cifras. Pero bueno, hablando de México específicamente, hay 11 afores. Estas 11 afores administran más de 2,000 millones de dólares, digo, equivalente en dólares, en pesos. Hay algunas aseguradoras que también participan con estas estructuras y esquemas. Y también en muchas partes del mundo hay instituciones que tienen endowments, que invierten también en proyectos de desarrollo inmobiliario. En México, la verdad, hay algunas, pero no son muy activas invirtiendo en el sector. Y por último, pues hay muchos individuos de alto valor patrimonial, algunos en lo individual o algunos tienen oficinas de familia que se dedican profesionalmente a administrar dinero. En México tenemos casi 9,000 personas, según un reporte de hace 2 años, que tienen activos de 10 millones de dólares o más, que normalmente es como se hace esta clasificación. Entonces tienes ahí otro pool potencial de inversionistas que pueden fungir como LPs, ¿no? Pero entonces en realidad en México, capital mexicano, pues los que invierten fuerte en este esquema principalmente son las afores. Y aquí les muestro alguna cifra. Obviamente administran pesos, pero el equivalente más o menos de Afore 21 Banorte al día de hoy, al tipo de cambio de ayer, más o menos 60,000 millones de dólares es lo que administran, y pues de ahí para abajo las demás. Bueno, esta es una gráfica bien importante porque aquí hay que entender cómo el capital privado ha impulsado el desarrollo inmobiliario en el país. ¿Por qué pasó y cuánto ha crecido? Y pues básicamente en el 2010 se cambió una regulación. Las afores antes no podían invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario. No podían invertir en proyectos de infraestructura, de energía, ni de desarrollo inmobiliario, ¿no? Ni de capital privado. Cambió la regulación en donde sí les permiten, con ciertas reglas y ciertas exenciones fiscales, que es como en todo el mundo se ha estimulado este tipo de inversión, pero que esté regulado por la Bolsa Mexicana de Valores, que en algunos casos tienen que cotizar en bolsa los vehículos, que tienen que estar en un fideicomiso, pues para que haya transparencia y orden. Entonces, a partir de eso, en 2010, se crean 2 figuras, que son las fibras y los SECADES. Seguramente han escuchado hablar de alguna fibra o algún SECADE. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No? ¿Alguien por ahí? Básicamente son 2 vehículos distintos, ambos tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, pero son para figuras diferentes. Las fibras están creadas para bursatilizar rentas de activos que generan rentas, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite esto? Si yo antes quería invertir en un desarrollo inmobiliario, pues tenía que tener varios cientos de millones de pesos. Si para hacer una nave industrial se requieren 20 millones de dólares, por ponerle una cifra. Una fibra lo que hace es que agarra un portafolio de inmuebles que generan rentas, oficinas, comercio, hoteles, industrial, ¿sí? Eso se bursatiliza y entonces ya te venden acciones. Tú puedes ir y comprar una acción de una fibra
como si compraras una acción de cualquier empresa, ¿no? Entonces eso te permite participar como inversionista en el sector inmobiliario sin tener que tener los 20 millones de dólares para hacer un proyecto, y además se diversifica en todas las propiedades que están en la panza de la fibra, ¿no? Entonces las fibras suelen comprar ya producto que le llamamos estabilizado. Ya alguien desarrolló, sacó permisos, construyó y ya tiene inquilinos, ¿no? Por otro lado, los SECADES, SECADE quiere decir Certificado de Capital de Desarrollo, suelen ser figuras para capital de riesgo, lo que va antes. Vas, compras un terreno, sacas permisos, factibilidades, construyes y vendes. O construyes y estabilizas y consigues inquilinos, ¿no? Entonces, básicamente con esas dos figuras, el que quiere una rentabilidad más alta y tomar más riesgo suele hacerlo mediante un vehículo SECADE que invierte en desarrollo, y por otro lado, el que tiene un perfil de inversión de menos riesgo y menos rentabilidad, pues suele participar por el lado de las fibras, ¿no? A partir de que se crearon los SECADES y las fibras, hubo un boom muy grande. Si pueden ver, desde 2010 al 2015, pues estamos hablando de 30 sobre 20, pues digo, 160% de crecimiento, de 260% de crecimiento en la cantidad de dinero de capital administrado. Y de ahí en adelante ha seguido subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué ha seguido subiendo? Pues porque las Afores administran el dinero del retiro de los empleados. La clase media en México está creciendo, el bono demográfico, etc. Esas Afores han crecido mucho en la cantidad de dinero que administran y han seguido invirtiendo en el sector. Y por otro lado, esto ha causado que se creen muchos nuevos vehículos de inversión, que existan muchos nuevos administradores como nosotros. Y por otro lado, aquí pueden ver lo que les comentaba. Antes del 2010, pues principalmente los inversionistas institucionales que invertían en México eran fondos de pensión internacionales o inversionistas institucionales internacionales, pero a partir del 2010, que a las Afores les permitieron participar, pues ya básicamente las Afores ya se volvieron la principal fuente de capital de inversión para estos vehículos. Hay varios jugadores en la industria del real estate, hay fibras, SECADES, hay fondos, hay desarrolladores grandes que participan en diferentes segmentos: industrial, comercial, vivienda, hotelero y usos mixtos. No son todos los que hay, pero pues pusimos algunos nombres de los un poquito más conocidos. Y pues en sector vivienda, casas, departamentos principalmente. En las naves industriales, principalmente lo que le llaman naves industriales clase A, que son las que los fondos quieren invertir y que las fibras que compran, ese es el tipo de activo que suelen querer comprar. En la parte comercial hay muchos diferentes tipos de activos comerciales, tienen sus diferencias, y en la parte comercial, desde la pandemia y antes, está evolucionando mucho la mezcla de cómo son esos inmuebles, qué tipo de inquilinos tienen. Y pues por último, en la parte hotelera suele haber tres grandes categorías: hoteles que le llaman Business Class A, Business Class B, y en la parte turística y hotelera, ¿no? Luego tenemos los proyectos mixtos, pues que mezclan algunos de estos activos. Entonces, bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo soy muy de andar preguntando, y por favor disparen cuando quieran. Bueno, perfecto. Entonces le vamos a entrar rápido. Ahora sí, GABA, ¿qué hacemos nosotros y cómo lo solemos hacer? Somos un fondo de capital de riesgo, invertimos en diferentes sectores de la industria inmobiliaria, principalmente en vivienda, en industrial, y este año entramos al segmento vacacional de lujo. Lo que buscamos nosotros es asociarnos con los mejores desarrolladores locales y que además pues tengan experiencia haciendo el tipo de proyecto que quieren hacer con nosotros. Entonces, mucho de nuestro trabajo es escoger bien con quién nos asociamos, porque no te asocias ni con ladrillos, ni con tierra, ni con un banco, te asocias con personas, y esas personas buscas que compartan tus valores y buscas
que a largo plazo puedas estar repitiendo negocio pues, con ellos, ¿no? Entonces, nuestra forma de ver el negocio es muy personalizada. Nos gusta conocer bien a la persona, bueno, o a la entidad con la que nos vamos a asociar. O sea, al final del día es como un matrimonio, largo plazo, ¿no? Hay mucho en juego. Los proyectos inmobiliarios requieren mucho capital. Son muy complejos. Pasa de todo. Ustedes saben que es una industria con muchas variables. Es muy multidisciplinario y son proyectos de largo plazo. Entonces, si te vas a asociar, pues más vale que te caiga bien la persona con la que todos los días pues, vas a estar viendo temas, ¿no? Nosotros en GABA a la fecha hemos levantado e invertido 4 fondos. Hemos levantado capital de familias y también un SECADE, lo más reciente. Y en este momento estamos levantando 2 fondos, un 5.º fondo para seguir haciendo lo que hemos hecho antes y nuestra plataforma de vivienda vacacional de lujo es diferente, es un fondo abierto que constantemente está levantando dinero y levantamos tickets de inversión pues más o menos de lo que invertirías en un departamento como inversión, pero en vez de invertir en un departamento, inviertes en una plataforma diversificada. Ahí luego les cuento un poquito más de esa plataforma. En resumen, más o menos hemos hecho casi unos 60 proyectos de desarrollo inmobiliario. Estamos basados en Monterrey, pero tenemos proyectos pues, básicamente en casi todo el país, en la mitad de los estados del país. Hemos hecho más de 16,000 viviendas horizontales, más de 5,000 departamentos y pues por ahí una plataforma industrial también. En la historia de GABA hemos trabajado con 24 desarrolladores diferentes, entonces pueden ver que nuestro modelo de negocios es de hacer muchos proyectos con muchos socios, estamos acostumbrados a hacerlo y es un poco diferente a como muchos de nuestros colegas de fondos de inversión ven el negocio. Suelen ellos querer menos operadores, menos proyectos, pero proyectos de un tamaño promedio más grande. Nosotros vemos mucho valor en la diversificación de hacer muchos proyectos medianos a grandes, pero pues tiene su complejidad de estar operando 24 relaciones, ¿no? Sin embargo, al final del día hemos aprendido que el desarrollo inmobiliario es muy local, sigue siendo muy local. La parte de permisos, de relaciones, de entenderle a las preferencias del consumidor local y la verdad es que creemos que siempre va a ser así, ¿no? Especialmente en la parte de vivienda, pero sin duda en la parte industrial también. Llevamos como 14 años en el mercado y pues es lo que hemos hecho hasta la fecha. Como les comentaba, nos enfocamos en vivienda horizontal, de 700,000 pesos a 2.5 millones, más o menos es el rango de la casa de los productos que nos gusta hacer. En vivienda vertical de 1,5 millones a 5 o 6 millones de pesos. En industrial hacer naves especulativas, más o menos son de 10,000 a 20,000 metros por nave, es como que el producto típico. Y en la parte de la vivienda vacacional de lujo, ahí es diferente, ahí no tomamos riesgo de desarrollo, ahí compramos casas que ya están construidas y al día siguiente, de manera inmediata, se operan como si fueran mini hotelitos y son casas de un valor mayor, de 3 a 6 habitaciones en mercados probados, ¿no? Es una plataforma de inversión de mucho menor riesgo, menor rentabilidad, pero mucho menor riesgo también. Y en esa plataforma es totalmente dolarizado el producto, las rentas que generan y el valor de los activos se mantiene en dólares. En industrial también está dolarizado, pues porque el tipo de inversión que hacemos es para pues, rentas en dólares. En la parte de vivienda no, ahí sí todo es en pesos, ¿no? Entonces con esto buscamos atender básicamente pues, las 3 grandes oportunidades que vemos de inversión en el país, que es pues, una vivienda media sana y en crecimiento, hay un nivel de empleo alto, hay acceso al crédito, a precios todavía pues, manejables. Pues la parte industrial, México es un país netamente manufacturero, ha crecido mucho y va a crecer mucho más con el nearshoring. Y en la parte del segmento vacacional de lujo, específicamente el segmento de lujo es muy interesante porque es muy resiliente a los ciclos económicos, pero pues solamente en ciertos mercados y también porque pues México es un país
que el turismo también es una industria muy importante para nosotros, es maduro en turismo y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, básicamente, con esas tres grandes tendencias que vemos, estamos alineados en nuestra estrategia de inversión. Y aquí algunos de los lugares donde estamos. ¿Cuáles son algunos de nuestros principales valores? Pues aceptamos que no lo sabemos todo, ¿no? Todo el mundo tiene algo que aprender y le aprendemos muchísimo a nuestros socios operadores. Entonces, pues creo que la humildad es importante. Sí, pues al final del día vivimos de dar resultados. Entonces, pues tenemos que estar muy enfocados en dar buenos resultados y operar de una manera que nos pueda llevar ahí. Nos gusta mucho confiar en nuestra gente y al mismo tiempo, pues para confiar en la gente, nos tomamos el tiempo de también enseñarles y describirles por qué nos gusta hacer las cosas de cierta manera. Y todos estos valores, no hablo que se mantienen dentro de GABA, sino nuestro negocio es asociarnos. Básicamente me preguntan a qué nos dedicamos y pues sí a invertir capital, pero creo que nos dedicamos más bien a asociarnos y tratar de asociarnos bien, ¿no? Entonces todo lo que digo acá se traduce a cómo vemos la relación con el desarrollador, nuestro socio también. Y pues al final del día hay que ser proactivos, prácticos, se manejan volúmenes de oportunidades y negocios grandes, pues tienes que poder tomar decisiones de manera ágil y pues también ser proactivo para tratar de solucionar los temas que quieres solucionar. ¿Qué le ofrecemos al desarrollador? Repetir algunos puntos que mencioné al principio, pero pues básicamente tenemos capital, nos aseguramos que los intereses de todos estén muy bien alineados, si no las cosas caen por su propio peso eventualmente, ¿no? Creo que le damos la oportunidad de hacer proyectos de mayor escala, de capitalizar lo que él ya sabe, su know-how. También compartimos experiencias previas que hemos tenido en otros proyectos y con otros socios. En algunos casos les podemos abrir puertas con relaciones con bancos o fiduciarios con los que nosotros trabajamos y el desarrollador no ha trabajado. Sí metemos metodología, procesos, estructura. Al final somos un ojo crítico, o sea, yo creo que como en cualquier cosa, ¿no? El desarrollador está operando el día a día y siempre hay incendios que apagar y cosas que resolver. Nosotros vemos las cosas de una perspectiva un poco diferente y creo que la mejor forma de escribirlo es, somos como un consejero, pero que tiene su capital bastante invertido en el negocio, más del 50% necesitamos tener de inversión. Y además sí nos dedicamos solamente a esa industria, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor forma de ver un poquito qué podría ser un GABA o cualquier fondo de capital del estilo. Y pues bueno, en algunos casos también por acceso a oportunidades y eso, incluso a veces le originamos terrenos y proyectos al desarrollador, ¿no? Digo, al final para que haga sentido trabajar con un fondo, tienes que traer algo a la mesa más allá del capital. O sea, tenemos que agregar valor pues más allá de simplemente tener dinero, ¿no? ¿Y qué le pedimos al desarrollador? Pues sí nos fijamos que los valores estén alineados. Queremos que él tenga una visión de largo plazo porque nosotros no buscamos, cuando arrancamos una relación, hacer un solo proyecto, ¿no? Siempre estamos pensando cómo podemos hacer varios proyectos pues un poquito en la vida de esta asociación. También pues, necesitamos que estén bien conectados localmente, que conozcan su ciudad, que conozcan los procesos, que conozcan su negocio. Buscamos que los socios del desarrollador estén metidos en la operación del negocio también, es muy importante eso. Que tengan equipos pues, que tengan la capacidad y la experiencia de ejecución. Sí, tienen que tener ya track record. Estás manejando inversiones de un tamaño importante, pues es importante que ya lo haya hecho antes. Pero también es importante que tenga ganas de crecer y mejorar, porque en el camino siempre salen cosas, problemas siempre va a haber. Hemos tenido proyectos con buenos rendimientos y algunos con no tan buenos rendimientos, y a veces hemos tenido más problemas en los de buenos rendimientos que en los de no tan buenos rendimientos. Pues si el tema es cómo te vas a sentar con tu socio a resolverlo y a salir para adelante. También es importante que ellos tengan la disposición a tener más disciplina y más control.
Aquí hay algunas imágenes de algunos proyectos que hemos hecho. Es nada más para que se den más o menos una idea del tipo de proyectos. Pues tenemos proyectos de vivienda vertical, de vivienda horizontal, de diferentes escalas. Hay grandes, chiquitos, medianos, en diferentes partes del país. Y pues para que se terminen de dar una buena idea de lo que hacemos. En la parte industrial desarrollamos un portafolio industrial de buen tamaño, se desarrolló, se estabilizó y pues se vendió, ¿no? Así como les comentaba más o menos que era el ciclo del negocio. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahorita? Bien. Sí. No, estoy pensando si voy a hacer que se paren otra vez. Pero no, veo que sí están aquí, atentos. Me preguntaba Pepe que cómo es el proceso de due diligence de un proyecto o de un desarrollador, de una inversión. Pues sí, es una buena pregunta. Como les comentaba, para hacer un proyecto primero tenemos que tener un socio con el que nos queremos asociar. Y pues luego el proyecto tiene que cumplir con ciertos criterios de rendimientos, de inversión, de perfil de riesgo. Entonces el proceso tiene como que arte y tiene ciencia, ¿no? La parte que es arte es, pues tienes que entender en qué mercados quieres estar y luego tienes que entender con quién quieres estar en esos mercados. Entonces hay una parte muy importante de nuestro tiempo, mío en particular, que le estoy dedicando a conocer a desarrolladores locales y entender, oye, ¿quién eres? ¿Te interesa tener un fondo? ¿Cómo haces las cosas? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu visión? Esa parte es la más importante, de hecho, para nosotros. Es tardada, porque pues, conocer a alguien pues, toma un poquito de tiempo y pues luego a veces los proyectos pues, no esperan, ¿no? Pero es bien importante que estemos seguros ambos, que queremos entrarle a esta relación de la manera que operaría, ¿no? Entonces, esa parte, pues, ¿cómo hacemos due diligence? Tenemos como ciertas reglas, pero nos conocemos en persona, obviamente, eventualmente. Nos gusta conocer sus oficinas, la gente con la que trabajan, pues observas cómo tratan a sus empleados, cómo llevan a cabo su día a día. Sin duda, tenemos que ir a conocer proyectos que han hecho para ver pues, cómo son y cómo quedaron. También es importante entender como quiénes son los socios, quién toma las decisiones. Cuando hay diferentes socios, cómo se dividen los roles entre ellos, pues es muy importante porque al final del día pues vamos a estar tomando decisiones en conjunto. Y cuando hay un proyecto de por medio que se ve más o menos bien, que los números pueden dar, ese proceso de conocerse suele acelerarse un poco más, ¿no? Y luego ya en la parte del due diligence de una inversión, siempre el desarrollador hace sus números y nos los manda. Entonces analizamos los números de él y básicamente sus números tienen premisas, pues, algunas de mercado, cuánto puedes vender y a qué precio y por qué, algunas de costo y otras premisas, ¿no? De tiempos, cuánto me va a tardar en estos permisos. Al final, nuestro equipo de análisis, yo también llevo esa parte, analizamos esos números, esas premisas y pues a veces estamos de acuerdo y a veces no. Y si no estamos de acuerdo, nos sentamos a decir en qué no estamos de acuerdo y al final llegamos a un punto en donde la inversión puede o no hacer sentido. Si hace sentido, puede hacer sentido de esta manera, ¿no? Que esta manera es cuánto dinero requiere. Porque el cuánto dinero requiere un proyecto tiene 1000 variables, ¿no? Y por ahí hay una frase que me encanta, no sé quién la dijo, y casi que en todos los foros que voy como disco rayado digo lo mismo, pero dicen que se ha escrito más ficción en la historia de la humanidad en Excel que en Word, ¿no? Y es muy cierto, porque pues el Excel le picas un botón y pues aguanta todo, ¿no? Pero eso es lo que pasa, o sea, hay 1000 variables que no controlas y menos cuando estás tomando la decisión de inversión, que es meses antes de que realmente sepas al final cuál va a ser tu costo, cuál va a ser tu producto. Pero tienes que partir de una tesis. Y esa tesis, esa parte sí tiene menos arte y tiene más ciencia, ¿no? Hay que voltear a ver el mercado y hay que ver la data. La data de absorción, la data de ventas, tienes que entender cuál es tu oferta de valor que vas a dar. Tienes que revisar pues, costos. Digo, como tenemos varios proyectos, pues parte de lo que hacemos con el desarrollador es vamos a revisar cuánto te cuesta a ti esto, y pues, si está en línea o no.
Y al final se tiene esa discusión. Y si ya se llega a un punto donde los números hacen sentido y el dueño de la tierra está dispuesto a vender al precio y demás, ya ese proceso suele tomar no más de 2 meses, ¿no? Tienes que hacer una debida diligencia de la tierra, toda la parte legal. Hablaban en la conferencia anterior, hablaban de los terrenos que fueron ejidos alguna vez. Muchísimos terrenos en este país así son. Digo, por eso se creó el proceso de migrar de la ley agraria, ¿sí?, a la propiedad privada. Porque lo que pasó fue que en el 94, cuando lo hicieron, pues ya las ciudades estaban creciendo tanto que pues ya empezabas a llegar a que todo había sido ejido y había que crear un proceso para poder hacer ese cambio, ¿no? Los fondos son muy rigurosos, sobre todo en que el número dé. Porque nosotros pues vivimos del rendimiento anual que genera el proyecto. Y a veces para que dé, pues tienes que comprar el terreno a un cierto precio, que a veces es difícil de obtener, o tienes que hacer cierta negociación en la estructura de cómo te aportan el terreno, o tienes que cambiar el producto. Y pues ahí es donde normalmente es la mayor chamba. O sea, en los fondos más o menos estadísticamente, de los proyectos que analizamos y hacemos números, más o menos entre el 5 y el 6% terminan siendo inversiones, ¿no? Entonces hay un muy alto volumen de propiedades y de proyectos que revisas que realmente terminan en una inversión. ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita? Bueno, y al final les voy a mostrar unas cifras ya rápidas porque me gustaría dejarlo abierto a algunas otras dudas. Bien, estamos bien de tiempo. Les comentaba que nosotros vemos una tesis en vivienda, industrial y el segmento de lujo vacacional. Les voy a comentar un poquito más por qué. Y probablemente algunas de estas cifras ya las hayan visto. No pude estar ayer. Si les repito algo que les contaron ayer, una disculpa. Pero bueno, básicamente la clase media está creciendo y va a seguir creciendo en el país. Simplemente por el bono demográfico, porque la economía está creciendo. No entremos en una discusión si al ritmo que podría o debería. Al final del día, pues está creciendo. Todos sabemos que podría ser mejor. Pero está creciendo y hay empleo. Y cada vez hay un poquito más de formalización de empleo también. Entonces, pues todo esto lleva a que hay un volumen muy alto de personas que en los próximos años pues van a estar iniciando una familia y cuando inician una familia, pues o rentan o compran una vivienda, ¿no? Por otro lado, el segmento de la vivienda tradicional, media y residencial se va volviendo una parte más grande de la tajada de toda la vivienda que se hacía. ¿Por qué es relevante esto? Porque históricamente en la vivienda social, tradicional o económica, era un negocio de alta rentabilidad, pero de márgenes más bajos. Y pues para los fondos de inversión siempre hay riesgo cuando el margen de un proyecto es muy, muy bajo, porque casi pasa cualquier cosa y el proyecto te puede dar una rentabilidad muy diferente, ¿no? En la vivienda media y residencial suelen haber márgenes un poquito más sanos y pues nos suele gustar un poquito más el perfil de riesgo de eso. Y hay otra estadística interesante. Por cada 30 metros cuadrados de naves industriales, más o menos hay ciertos estudios que generan una vivienda. Entonces, si nosotros veníamos simplemente del bono demográfico por la población, si a eso le agregamos que la inversión industrial va a crear muchos más empleos, va a haber todavía más demanda de vivienda, porque va a haber más gente con mejores sueldos, más formalizados, y entonces se va a incrementar todavía más. Mientras siga habiendo acceso al crédito, va a ser viable hacer y vender vivienda media, ¿no? Y pues en nuestro país, históricamente, la tasa hipotecaria había sido más baja. Digo, no sé, los que están aquí en vivienda media, digo rápido un sondeo, este año, si están en vivienda más o menos de 1 a 2 millones de pesos,
¿cómo sienten que van las ventas este año versus el año anterior o hace 2 años? Digo, ¿igual, mejor o peor? ¿Quién dice que van mejor? ¿Que van igual? ¿Que va peor? No, pues les está yendo muy bien. Bueno, sí. Les está yendo bien acá entonces. Digo, al final del día, la tasa hipotecaria no es tan alta, pero si se fijan, está pues, en lo más alto que ha estado en mucho tiempo. Ha habido una inflación muy fuerte en el país. La inflación subyacente, que es cuando le quitan energía y algunos otros componentes, está muy superior a los 6-7% que ha habido de inflación generalizada. Entonces, la verdad es que los sueldos no están subiendo en esa proporción. Para las familias, pues básicamente hay menos ingresos disponibles. Entonces, si la tasa del crédito sube, el valor de la vivienda sube, porque los costos han subido, entonces te cuesta más mensualmente pagar esa hipoteca. Y si estás ganando un poco menos, pues se vuelve más difícil. Tanto los bancos como Infonavit han hecho, creo que buenos ejercicios para poder cambiar un poco las reglas de cómo dan los créditos justamente para subsanar esto. Pero bueno, yo creo que sí estamos en un momento donde si se enfría un poco el ritmo de ventas de ese segmento, nosotros creemos que esa es la explicación. No creemos que se va a caer del todo, pues porque obviamente tampoco es una visión así tan pesimista. Y pues bueno, mientras las tasas estén altas, creo que eso es lo que puede pasar, ¿no? ¿Van a bajar las tasas o no? Todo el mundo dice que sí, pues la pregunta es cuándo, ¿no? Pero al final del día es un negocio cíclico, el inmobiliario, de largo plazo. En algún momento ajustará y bajarán. Y yo creo que así es como hay que verlo, ¿no? Con una perspectiva de largo plazo. También, pues México sigue siendo un país con una baja penetración en crédito comparado con otras economías, incluso de Latinoamérica. Entonces siempre hay esa visión que el país se puede ir bancarizando más y pues si se bancariza más, pues los clientes accederán a otros productos, hipotecas, otros tipos de créditos y demás. En la parte industrial, pues el PIB de la industria manufacturera ha tenido un crecimiento compuesto muy alto desde los 90, desde el TLC. Es el sector de moda, es donde todo el mundo quiere estar, es donde está lloviendo inversión y pues hoy está muy sano, ¿no? Es el 17% del PIB, siendo de las industrias que más aporta al PIB en México. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos. México tiene tratados de libre comercio como con el 70% del PIB mundial. Entonces es una economía muy abierta, que siempre ha estado acostumbrado a trabajar de manera muy abierta. Y bueno, muchos otros datos que probablemente ya escucharon, que hace un sector en el que pues si estás en desarrollo inmobiliario en este país, pues hace sentido tratar de estar o participar en él. Algunas otras cifras, todas las flechas apuntan para arriba, digo, al final del día creo que ese es el mensaje. No siempre es así. Otra vez, es cíclico, ¿no? Y básicamente se está dando un factor ahorita, voy a ir a esta lámina, en donde los porcentajes de vacancia son bajísimos, o sea, casi todo el inventario que hay está rentado, y todo el mundo quiere espacio. Y entonces, pues, ¿qué pasa si tú eres el dueño de la nave y tienes la última Coca-Cola del desierto? Pues puedes cobrar casi lo que quieras, ¿no? Por la renta. Es parte de lo que está pasando. Ahora, no solamente es que los dueños de activos están haciendo pues, un gran negocio y una utilidad. Los costos han subido de una manera impresionante. Conseguir agua, luz, servicios, infraestructura, cada vez es más complicado, cada vez es más caro. Las ciudades no han podido crecer al ritmo que ha crecido la economía y sobre todo este sector. Entonces, pues por más que el municipio dio un uso de suelo para industrial aquí, pues si no hay agua, si no hay luz, alguien la tiene que llevar, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que está pasando ahorita. Creo que es un buen problema porque significa que está habiendo mucho apetito y mucha inversión
que a pesar de lo que ha pasado en los últimos años en cuanto a la confianza del inversionista al exterior, pues sigue habiendo inversionistas que apuestan por México, ¿no? Creo que aquí el reto es que trabajemos juntos el sector privado con el gobierno, que al final del día tenemos que trabajar de la mano. Es bien importante también entender los problemas a los que se enfrenta el gobierno y tratar de trabajar en conjunto, porque al final del día, para que funcione, para que haya agua, para que haya energía, necesitamos no solo de la inversión, sino también pues, de planes del gobierno y de la capacidad del gobierno de poderlo hacer. Ya para terminar, es la última sección, me voy a ir un poquito más rápido. En el segmento vacacional de lujo, pues como les comentaba, México es un país donde el turismo siempre ha sido una parte importante de la economía, pero cada vez se vuelve más importante y cada vez se vuelve más potente. Tengo unas láminas solamente de Los Cabos, pero Los Cabos puedes llamarle Punta Mita, puedes llamarle Riviera Maya, puedes llamarle pues, varios lugares del país, Mazatlán. Y básicamente lo que está pasando es, están llegando más pasajeros, tienen más dinero, las tarifas promedio de los hoteles cada vez son mayores y siguen manteniendo ocupación. Y pues básicamente se está dando un fenómeno donde México se volvió un lugar todavía más importante por el turismo a causa de la pandemia. Y una de las razones por las que creemos que eso pasó es porque en la pandemia, cuando los controles ya no estaban tan estrictos, pero seguía habiendo controles, era más complejo viajar lejos. Entonces muchos americanos, sorprendentemente, que no venían a México, o canadienses, o gente más cercana, pues empezó a venir a México, lo conoció, les gustó, y pues básicamente ha incrementado ahí la demanda, ¿no? Y les pongo el ejemplo de Los Cabos. Hay más de 15,000 habitaciones de 5 estrellas. La tarifa promedio de este año como de $600 por noche. Y si te vas a la temporada alta, en la tarifa promedio en los 30 hoteles del segmento de lujo es como de $1,000 la noche. O sea, son cifras que como que es difícil que le entren uno en la cabeza, pero es una realidad y es lo que está pasando. Entonces, nosotros en nuestra plataforma de inversión vacacional no estamos entrando al segmento hotelero, pero lo que está pasando en el segmento hotelero también está pasando en el segmento de rentas de corto plazo, de casas, de departamentos que puedes rentar a través de las diferentes plataformas que hay. Entonces nosotros ahí encontramos una oportunidad de invertir en este tipo de activos. Este tipo de activos se comportan de una manera similar en muchas partes del mundo. Entonces nuestro portafolio donde más propiedades va a tener es en Estados Unidos, pero va a tener algunas propiedades en México y eventualmente también queremos ir a Europa. Buscamos activos únicos. O sea, sí queremos diferenciarnos del típico departamento que sí compite con el hotel. Creo que aquí ya no compites con un hotel. Son propiedades de 3 a 6 habitaciones, de una renta promedio por noche mayor, normalmente para que se vaya una familia o quizás 2, pero en un lugar, en un mercado probado, seguro, dentro de una comunidad bien hecha, ¿no? Que tenga acceso a la playa, un club, etc. Eso es ese es el activo en el que invertimos. Y las rentas que genera son del inversionista, pero se reinvierten en el fondo, y la plusvalía que tienen los activos en el tiempo pues es parte del incremento de valor y la rentabilidad que tiene el inversionista. Pero al final del día es una plataforma de inversión. O sea, aquí lo que ofrecemos es, si tienes $250,000 o más, lo puedes invertir en esta plataforma. Entras, es como un fideicomiso privado donde compras una participación y todas las propiedades que están en el fideicomiso, tú eres dueño en un porcentaje de todo el portafolio, entonces diversificas tu riesgo. Es una inversión en dólares y pues bueno, lo lanzamos este año, ya estamos comprando las primeras propiedades y si hay algún interesado, pues porfa acérquense y les podemos platicar un poquito más de eso. Pero bueno, en resumen, si ven las cifras de Airbnb, está creciendo muchísimo la cantidad de propiedades que se rentan, pero las tarifas o crecen o se mantienen, ¿sí? Por otro lado,
La cantidad de noches que se reservan crece a pasos agigantados. No es porque salgan y salgan nuevas propiedades, es porque salen y salen nuevas plataformas a través de las cuales puedes acceder a las propiedades que antes no llegaban y conectaban con ese consumidor, ¿no? Si también ves el crecimiento del valor de las propiedades, histórico a 5 y 10 años en mercados maduros, es impresionante la plusvalía que han tenido. Esto no se va a mantener para siempre, pero sí se puede mantener todavía. En México son un poco menores las plusvalías, pero pueden llegar a un punto donde se aceleran, como las hemos visto en otros mercados. Y bueno, esa es otra razón por la que le creemos mucho a este segmento. Entonces, bueno, para terminar, Gava Capital, estamos basados en Monterrey. Si tienen un terreno, si son un desarrollador y quieren explorar trabajar con un fondo de capital, dentro de los segmentos que les dijimos, por favor acérquense, búsquenos, platicamos. Si a alguien le interesa invertir en nuestra plataforma, pues también. Y bueno, abro ahorita a preguntas, si tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, tenemos preguntas del público que nos hacen llegar a través de la plataforma. Gracias por la exposición que nos has dado el día de hoy, Nicolás, gracias. Bueno, nos preguntan algo interesante, ¿por qué no invierten en sector salud, hospitales, consultorios, clínicas, etcétera? Sí, muy buena pregunta. Por un motivo u otro, nosotros empezamos por el lado de vivienda industrial, pero es un segmento que sin duda es muy atractivo. El sector salud ha tenido crecimientos muy importantes. En la gráfica donde había miles de millones de capital de inversión y cientos de administradores, muchos de ellos se han especializado en ese segmento. Es completamente diferente al negocio inmobiliario que nosotros conocemos. Lo que hemos visto así por encimita se parece mucho más como a operar un hotel que a una oficina, si lo decimos así, pero con un nivel de especialización muy grande. Y de hecho, vale la pena ver que han salido muchas marcas de hospitales privados, regionales, y mucho de eso es porque hay capital de riesgo de este tipo detrás, que ve la tendencia también de salud, y sin duda es un sector en el que vale la pena estar. Pero creemos mucho en la especialización y creemos que es muy importante que entiendas bien tu negocio. Y pues hasta ahorita no nos ha dado para abarcar más, pero sí es una industria que vale la pena entender y estar. Gracias por tu respuesta. Una pregunta más. ¿Sí? Se ha escuchado que el próximo gobierno busca desarrollar vivienda, bueno, es una propuesta que se ha hecho ya desde esta administración federal, desarrollar vivienda por medio de Infonavit para dejar a un lado a los desarrolladores. ¿Existe una posibilidad de que en realidad se haga esto? La pregunta controversial del día. No. Miren, no tengo la respuesta, pero sí tengo mi opinión, ¿no? Y pues mi opinión es que los gobiernos y los empresarios se ocupan de cosas diferentes, ¿sí? Los gobiernos, y yo sé que Infonavit no es estrictamente el gobierno, pero no son desarrolladores inmobiliarios, no es lo que han hecho, ¿no? Entonces, si me preguntas mi perspectiva como fondo de capital que me fijo, ¿qué haces, qué has hecho, cuál es tu track record? Dudaría mucho que hoy sean capaces de hacerlo pues, de la misma forma que lo hace la gente que se dedica a eso, ¿no? Entonces, independientemente que el gobierno directamente se ponga a desarrollar vivienda y que eso supla la necesidad de vivienda que tiene el país, yo no veo que tengan la capacidad de hacerlo por el volumen, pero lo que sí, lo mencioné antes, sí es muy importante que intentemos buscar los espacios para trabajar en conjunto. Porque les pongo un ejemplo. En Monterrey, ahí veían la gráfica, es el mercado más grande industrial y el que más inversión ha tenido. Pero no hay mucha oferta de vivienda. Entonces está llegando inversión, y esto está pasando en muchas partes del país. Pero la gente que va a trabajar en esos proyectos no tiene muchas opciones de dónde vivir. Y entonces si tú vas, inviertes tu capital de riesgo y le apuestas a un negocio
y el gobierno se está tardando entre 18 y 24 meses en que te den todos los permisos para que puedas empezar, se vuelve complejo que el negocio sea viable desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero más allá de la parte financiera, hay que entender muy bien el aspecto social. Entonces creo que es bien importante, y yo creo que muchos gobiernos están conscientes de esto, pero es muy importante trabajar en conjunto porque tiene que estar alineada la estrategia de inversión con la estrategia social, con la estrategia de vivienda. Pues muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Nicolás Santa Cruz Londoño, director asociado de adquisiciones de GABA Capital, por su participación en el tercer Foro Inmobiliario del Norte. Muchas Un aplauso gracias. muy Muchas gracias fuerte a todos. para el ingeniero Nicolás Santa Cruz Londoño. Y no te nos vayas, te vamos a entregar un reconocimiento por esta destacada participación. Y está con nosotros el ingeniero Marcelo Gutiérrez, director general de Gutiérrez Ferreteros, quien hará entrega de este reconocimiento a nuestro conferencista. Grupo Gutiérrez Ferreteros, con más de 40 años de experiencia en el ramo ferretero, ofreciendo soluciones integrales para proyectos industriales y residenciales, recubrimientos cerámicos, adhesivos para pisos, muebles, concreto, pinturas, materiales eléctricos y de construcción. Todo con el mejor grupo de la laguna. Grupo Gutiérrez Ferreteros. Construye tu espacio al mejor precio. Orgulloso patrocinador. Tercer Foro Inmobiliario del Norte. El poder de construir el futuro de México. Damos la bienvenida al ingeniero Marcelo Gutiérrez, director general de Gutiérrez Ferreteros, para entregar este reconocimiento al ingeniero Nicolás Santa Cruz Londoño, director asociado de adquisiciones de GABA Capital, por su destacada participación en este tercer Foro Inmobiliario del Norte, el poder de construir el futuro de México. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador, gracias a nuestro conferencista, gracias, ahí está la entrega. Muchísimas gracias, ingeniero.